Amiga, vení, bienvenida al lado oscuro. Si estás acá es porque el dark romance ya convencional todavía te queda chico, entonces querés pasar algo un poco más oscuro. Bueno, estos son 5 libros que tenés que leerte si querés empezar con el dark romance. La verdad que son libros hermosos, libros que lees muy rápido y con los que te vas a sentir bastante cómoda sin empezar con cosas demasiado turbias. Estos son libros de Mafia Romance, casi, creo que en su mayoría son todos de Mafia Romance. Soy Sheila y esto es Entre Páginas y Hilos, así que sean bienvenidos a un video más. Antes de empezar con los libros, necesito explicarte qué es el Dark Romance. Porque si venís de leer romance normal, la verdad que estos libros por ahí te pueden llamar un poquito la atención, te pueden dar un poco de miedo, saber cómo arrancar. Entonces vamos a empezar con una intro sobre qué es el Dark Romance. El Dark Romance es un subgénero del romance que no le tiene miedo a la incomodidad. Los protagonistas no son perfectos desde ningún punto de vista. Las situaciones no son seguras la mayoría de las veces. Y el amor, cuando aparece, no llega de manera ni prolija ni conveniente. Hay personajes que hacen cosas que en la vida real nos harían llamar a la policía porque son una red flag enorme. Y hay momentos que te van a hacer cerrar el libro y a veces no querer seguir leyendo porque hay niveles y niveles de dark romance. ¿Te engancha tanto? Bueno, resulta que el dark romance te da algo que a veces el romance convencional no te puede dar, que es una tensión real. Como que cuando el protagonista vos no sabes si la va a proteger o le va a hacer daño, es como que no puedes dejar de leer. Seguís y seguís hasta saber qué va a pasar. De todo, el Dark Romance no es una guía de relaciones. Es un espacio seguro para explorar diferentes relaciones, dinámicas complejas, miedos, emociones extremas, sin las consecuencias reales. Entonces cuando entendés eso, la verdad que el Dark Romance ya te atrapó completamente. La gente que lo lee no está confundida sobre lo que quiere en su vida real. No quiere una relación como en los Mafia Romance. Entonces hay que separar esas cosas. Empezamos fuerte con Twisted Loyalties, que es el libro de Fabiano Scuderi. El primer libro de la saga de la Camorra de Cora Reilly. Es un libro que está muy bueno como introducción, porque Fabiano no es ninguno de los hermanos que son líderes de la Camorra, que son Remo, Nino, Sabio y Adamo, que bueno, Sabio y Adamo serían como los más chicos, Nino y Remo serían los cabecillas, Remo como la cabeza central y Nino como su segundo al mando. La verdad que los libros de Nino y Remo vienen después. Y Fabiano es una muy buena introducción para empezar a conocerlos a todos. Y es una historia de amor tremenda, me encanta. Su historia de amor con Leona es bastante light, por así decirlo. Él es el que se encarga de las cobranzas en la Camorra. Y Leona recién llega a Las Vegas, pero su padre tiene problemas con las drogas, entonces ya tiene problemas de por sí con la Camorra. Su padre tiene problemas con las drogas, entonces ya de por sí tiene problemas con la Camorra para empezar a conseguir dinero y termina trabajando en uno de los bares bar de mujeres de la Camorra. Y ahí es donde Fabiano la conoce y empiezan a surgir cosas entre ellos. Es un muy buen comienzo para empezar con el Dark Romance porque es light. No hay demasiada violencia, entonces ni pasan cosas demasiado grandes como para asustarse. Entonces muy buen comienzo y es un libro muy lindo. Seguimos con El favorito de la casa, el primer libro de la saga de Neval Tag, que si lo leíste o si no, te recomiendo que le des una segunda oportunidad o que le des oportunidad a los libros que siguen. Painted Scars no es el mejor de la saga con creces, porque hay libros muchísimos mejores. Neva tiene una saga casi de 13 libros, entonces hay libros que son mucho mejores. Pero Painted Scars es el punto de inicio y la verdad es que es un inicio muy bueno. No es un libro ni muy trágico ni con mucha violencia. Es una historia de amor divina. Hay bastante manipulación de parte de Roman, pero es una historia preciosa.
Nina es la hija de uno de sus lacayos que le deben plata a Roman. Entonces Roman quedó en silla de ruedas hace muy poco tiempo y necesita una esposa. Y Nina viene muy bien para el papel. Esa sería la premisa del libro. Y se desarrolla muy bien, muy rápido. Es muy fácil de leer, como todos los libros de Neva, porque la verdad que son muy fáciles de leer. Y en general toda la saga de Neva es una muy buena saga para arrancar en el Mafia Romance, porque es bastante light, bastante tranquila para leer. Entonces no te vas a llevar ningún disgusto demasiado grande en cuanto a violencia y todo eso. Con otra de mis sagas favoritas de SJ Tilly, La Alianza. Bueno, Nero claramente es el primer libro, así que vamos a arrancar por ahí. Es un libro ideal, chicos. Nero está bastante loco de la cabeza, pero en sí el libro no contiene ni mucha violencia, ni muchos problemas, ni nada. Sí, Nero es un mafioso, sí está mal de la cabeza y sí hay violencia, pero no nada demasiado que te pueda llegar a asustar ni a horrorizar. Su interés amoroso está en Peyton. Él la verdad que es un stalker de primera, pero no pasa más allá de eso. Él aparece muy de golpe en su vida y resulta que no se va más. La verdad que es hermoso, chicos. Nero está mal de la cabeza, eso ya se los dije, pero es un libro que no puedes dejar de leerte si empezás en el Dark Romance, porque no solamente este, sino los que le siguen a la Alianza son todos libros hermosos para leer. Libros de Mafia Romance que te vas a comer en poco más de una semana. O sea, yo me los leí muy seguiditos todos y la verdad que entre los 4 son tremendos. El segundo no es mi favorito, definitivamente no, odio a King, pero sí, va mejorando con el tiempo. La verdad que no es ningún desperdicio. Seguimos con The Sweetest Oblivion, que es un libro que me acabo de leer hace muy poquito, que tampoco tiene demasiada violencia y está muy bueno. Después de mucha insistencia por parte de mi hermana me lo leí y se los recomiendo un montón. Es un muy buen libro para iniciar en este género. La verdad que Nico, la verdad que me terminó obsesionando al final. Yo estaba muy negada a leerlo porque mi hermana estaba dele, que lo lea, pero al final lo terminé leyendo y lo terminé amando muchísimo. Pero bueno, estaba claro que si mi hermana estaba insistiendo tanto era por algo, y la historia de Nico Russo no decepciona en ningún tipo de sentido. Se la tienen que leer y me tienen que dejar en los comentarios a ver qué opinan, si comparten mis opiniones al respecto con esta novela. Bueno, claramente con una saga de libros que no sea tan violenta dentro del Mafia Romance tenía que hablar de Michelle Hurd. En este caso vamos a hablar de la saga del ermitaño, pero pueden agarrar cualquiera de sus sagas que va a estar bien. Pueden agarrar la saga de la mafia... Ay, yo se me van los nombres. La de Sinners, la de Saint George, la verdad, Saint Monarch, ¿no? Cualquier cosa dije. En este caso vamos a hablar de la saga del ermitaño. El primer libro está muy bien. No es de mis favoritos de la saga, creo que me quedo con Santiago, que es el tercero. Pero está muy bien. Es muy entretenido, muy fácil de leer. Él se va a casar por conveniencia con la hermana de nuestra protagonista, pero ella es hermana mayor. Ella dijo, no te vas a casar con mi hermana. Y ellos se terminan casando, mientras la hermana se termina escapando. Que eso se termina desarrollando en otros libros más adelante. La hermana se escapa, entonces ella se termina casando con él y terminan totalmente enamorados en una alianza con otros mafiosos que de ahí van rotando los libros. Pero es muy buena, es muy fácil de leer, poca violencia, muy entretenida, muy atrapante. Entonces léansela y después me dicen a ver qué me recomiendan. Y quiero saber cuál es su historia favorita de Michelle Hurd, porque la verdad que ya me las he leído todas y me faltan las que está sacando últimamente, pero lo que pasa es que saca libros muy seguidos esta mujer. O sea, yo no le puedo seguir el hilo, pero quiero leerme los últimos que ha sacado, que no sé si son de Dark Romance, tengo que ponerme a investigar un poco. Pero sus libros son espectaculares, son muy atrapantes, muy enviciadas, y encima tiene muchísimos, así que hay para elegir de todos los gustos y sabores. Es oscuro porque claramente no deja de ser un dark romance, pero es el lado más dulce de la mafia. Creo que son las mafias más dulces que he leído.
Por más de que hay problemas, porque sí, obviamente hay problemas, los hombres son complicados, las mujeres a veces también, tienen traumas del pasado y todo, pero todo se mantiene en un bastante family friendly y bastante dulce, para suerte. De que te vayas, te quiero decir algo que es muy importante con respecto al dark romance. Cuando un amante de este género le comparte a otra persona que no suele leerlo, que lee dark romance, la primera respuesta suele ser una cara rara. Como si este género fuese algo que esconder o algo que yo me tengo que andar justificando de por qué lo leo. Puedo entender de dónde viene esta cara rara, porque sí, el nombre a veces asusta y lo que significan los libros también. La verdad que la realidad es otra. Romance no viene a decirte que este tipo de relaciones son convencionales, que están bien. No viene a romantizar este tipo de relaciones. No te quiere decir que eso es lo que te mereces y es lo que tenés que buscar. Te está contando una historia intensa, compleja, con personajes que se equivocan, cargan con cosas del pasado, pero que así todo pueden encontrar el amor. Distingue el dark romance bien escrito de solamente libros que romantizan la violencia, es eso, la escritura. Los mejores libros de género no romantizan la violencia, sino que tienen realmente consecuencias. O sea, es eso lo que te muestra, que una decisión mal tomada tiene sus consecuencias. Los personajes no son perfectos ni están bien, y las relaciones que construyen tampoco son perfectas. Pero eso es lo que te atrapa, eso es lo que es tan adictivo en estas historias. Así que si alguien te pregunta por qué lees dark romance, no tenés por qué justificarte. Solamente lees historias complejas y la verdad que las podemos disfrutar hasta el final. Siempre aférrense a los que les gustan, chicas. La verdad que hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Siempre sigamos disfrutando de lo que leemos y nada más, sin tener que darles explicaciones a nadie. Y bueno, llegamos al final. Ahí tienen 5 libros para arrancar con el dark romance. Quiero que me cuenten cuál es su favorito, si ya los leyeron, si los quieren leer, si los tienen en proceso o qué. ¿Cuál les gustó más? Mi consejo es que empiecen con Painted Scars. Denle una oportunidad a ese libro porque es muy lindo, por más de que todas las reseñas hay algo negativas que tiene, pero es solamente porque no es tan atrapante como los otros. Pero denle una oportunidad y no se van a arrepentir. Suscríbanse para más recomendaciones de este tipo. Denle me gusta si les gustaría tener un protector leal como estos hombres. Y díganme cuál de estos libros ya tienen en su Kindle. Nos vemos la semana que viene.